8:42 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por BPI TV y le damos la bienvenida en esta parte del programa a María Virginia Ortega. Ella es psicopedagoga y el día de hoy estaremos hablando sobre el autismo. Buenos días, María Virginia. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Si te parece, vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo se puede determinar la condición de un niño autista, por ejemplo, y cuáles son esas características? Los primeros detectores deberían ser los papás que empiecen a notar que hay algo diferente en sus hijos. A veces, sin embargo, esto no ocurre. A veces son las personas que les rodean que les dicen, oye, ya debería hablar. Hay algunos casos que esa es la señal, en otros casos, ¿por qué se aísla? ¿Por qué no le gusta jugar con nosotros? O también puede ser, ¿por qué reacciona así? ¿Por qué se pone así? ¿Por qué está tan enojado? Son pequeñas sutilezas, diríamos rarezas en lo que sería el desarrollo evolutivo esperado. ¿Cuáles son esos cambios, como tú lo señalas, la irritabilidad? Pero ¿en qué momento podemos decir, mira, no es normal en un niño de su edad, no es normal que se aísle tanto? ¿Cuáles son esos comportamientos de nuestro niño que nos hacen encender las alarmas y que nos permitirían llevarlo a un médico para buscar un diagnóstico? Bueno, aunque se ve como una pregunta muy concreta y muy sencilla, el autismo realmente se llama trastorno del espectro autista. Y cuando hablamos de espectro es que se puede manifestar de maneras muy distintas de niño a niño. Entonces, una de las cosas que hay que desmitificar es creer que todos los niños con autista no hablan, o todos los niños con autismo, perdón, se aíslan, o que todos los niños con autismo tienen estereotipias. Entonces, va a ser muy variable, ¿ok? Sí. Básicamente hay que tener como un ojo clínico para esto, pero en el corazón los papás saben que algo está pasando, que hay algo diferente en su hijo. En algunos casos es el rechazo a ciertas personas. Por ejemplo, se lleva bien con unas personas de la casa tal vez, pero a otras no. Perdón. En otras oportunidades es un retraso en el desarrollo del habla. A veces hay una jerga, es decir, el niño comienza a hablar, pero no habla como todo, sino tipi, 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 tipi. Sí. Hace como una habla rara, como dice, ay, mira qué cómico, está simulando que habla. No todos son irritables, no todos son hiperactivos, más bien hay unos sumamente pasivos. Entonces realmente esto es un espectro en donde lo ideal es que los papás vayan llevando, los que ya tienen hermanos, dicen, él es diferente a los hermanos, pero los que no tienen, sino que ese es su único hijo, con respecto a los pares, con respecto a los hijos de sus amigos, los vecinos, si entran en la escuelita o en el maternal, ahí también ya la maestra comienza a decir, mire, que nos llama la atención, y hay que escuchar esas señales de alerta, aunque nos duela o nos asuste Sí. un poquito, reconocer que lo que nosotros como papás ya veníamos viendo, otra persona nos lo confirma. ¿Qué pasa? ¿Cómo afrontar ese proceso que, como tú lo señalas, puede ser un poco doloroso, pero que el aceptarlo nos ayuda a buscar el soporte emocional y psicológico para nosotros y para el niño? Sí, yo creo que lo más hermoso que nos puede pasar cuando tenemos una persona con condición, seamos nosotros mismos los que tenemos la condición o nuestro hijo, es recibir un diagnóstico acertado. ¿Ok? Yo siempre le digo a los papás, recibir un diagnóstico no es una etiqueta ni es una sentencia, es todo lo contrario, es el punto de partida, porque a partir de hoy que ya sabes qué era lo que pasaba, que ya tienes una explicación de qué es lo que está ocurriendo con tu hijo, ahora ya todo cambia, ahora manos a la obra. No es que nos vamos a sentar a llorar porque el mismo hijo que tienes hoy era el que tenías hace un mes. Entonces no es que te lo cambiaron, es que tu hijo tiene una condición y el hecho de que lo sepas va a ser el punto de partida para comenzar a ciertas acciones de estimulación, de ayuda, de apoyo. Pienso que la principal actitud es comenzar a comprender. Ah, ya entendí, con razón pasaba esto. Oh, ya entiendo, con razón pasaba lo otro. Y a partir de entender cómo funciona ese cerebro, cómo percibe el mundo ese niño, es que vamos a poder ayudarlo a que él desarrolle todas las destrezas que queremos que vaya logrando.
Por ejemplo, se puede ayudar a un niño a desarrollar la parte del lenguaje o la parte motriz o cómo puede él entender sus emociones. Hay muchas estrategias, muchos enfoques, pero todo va a depender de cada caso. Yo digo que hay tantos autismos como niños o personas con autismo hay, porque el autismo de uno no es igual al autismo de otro. Claro. El nivel de desarrollo del lenguaje o las limitantes en el desarrollo del lenguaje de un niño y de un joven y de un adolescente y de un adulto, porque estamos hablando que el autismo es una condición y vas a crecer con ello, va a ser muy variable de persona a persona. Tenemos personas con autismo que no se callan, que tienen más bien una verborrea que te alocan. Sí. Y tenemos personas con autismo que nunca logran desarrollar una habla verbal, oral, más sí se comunican. Entonces, dependiendo de una buena evaluación de base, que va a depender de muchos elementos, la edad, el entorno, la comorbilidad del autismo con alguna discapacidad intelectual o un déficit intelectual o no, la comorbilidad del autismo con un deterioro significativo del lenguaje o no. O sea que digamos que hay que partir de una buena evaluación multidisciplinaria que no nos diga él no va a poder, porque eso es un error que vemos mucho Sí. en la consulta, que a la primera ya empieza como que fuéramos unos brujos a lanzar caracoles para leer las cartas y le decimos al niño, no se preocupe, que él va a hablar. O por el contrario, él nunca logrará esto. O sea, tanto una cosa como la otra es mal, hace sentir muy mal a la familia, o por el contrario, le llena de unas esperanzas con los pies fuera de la tierra. Entonces, la evolución de cada caso va a ser muy, muy variada porque depende intrínsecamente del niño, pero también depende a nivel extrínseco el tipo de apoyo que reciba, el compromiso de la familia, incluso la alimentación de este niño, los hábitos de sueño, muchas cosas van a influir porque el autismo es un trastorno neurobiológico, o sea, es cerebral, es inmunológico, es metabólico, es gastrointestinal. Entonces, al final abarca un abanico de cosas que hay que mirarlas todas para poder lograr llevar lo más posible o lo mejor posible cada caso. Claro, entiendo que según el diagnóstico y lo avanzado que esté o no, la motivación, todo eso va a influir en el comportamiento del niño. Pero quisiera que habláramos de esos casos en los cuales los niños y los jóvenes tienen derecho a estudiar, tienen derecho a desarrollarse socialmente. Veíamos el caso de un joven en Ecuador que le negaron el derecho a estudiar en la universidad por su condición de ser autista. Quisiera que nos hablaras acerca de esos casos. Bueno, fíjate, para la inclusión no solo educativa, sino la social y la laboral, porque estamos hablando de que la gente crece y quieren ir a un trabajo y Claro. se quieren casar y todo lo demás. Tenemos los dos grandes problemas son la ignorancia de la sociedad y esto a su vez origina el miedo. Entonces, tenemos personas que desconocen mucho acerca del autismo, tienen como una etiqueta de un tipo de autismo. Lamentablemente hay mucha información en las redes, pero a veces tanta información desvirtúa la realidad. Hay mucha gente que se dicen expertos y andan hablando por ahí afirmando cosas que no son. Hay muchas películas que de alguna manera han generado una mejor conciencia acerca del autismo, pero que también algunas personas creen que lo que pasa en la película es para todos por igual. Entonces, hay gente que llega a la consulta y te dice, no, mi hijo no es autista porque a él no le asusta el color amarillo. Porque en la película tal, el autista de esa película se aterraba con el amarillo. Entonces, así mismo pasa con el docente, así mismo pasa con el director de la escuela. Oyen autismo y se acuerdan de un autista que conocieron, que mordía, Sí. que hizo tal cosa y se cierran las puertas. Pero no saben que Bill Gates o que muchas otras personas importantes, Anthony Hopkins, que son personas completamente desenvueltas, que se han hecho exitosas en todos los campos de su vida, tienen la condición. Es decir, si pudiéramos tener un marcador, algo que nos hiciera saber quién es autista, quién tiene TDAH, quién tiene tal cosa, en la vida todo el mundo llevaría una marquita, porque hay muchísimas condiciones que pasan desapercibidas. Entonces, básicamente, el desconocimiento de la sociedad es el que hace que, ¿qué? Autista, no le den cupo porque imagínate cómo vamos a poder con esto. Entonces, sensibilizar.
y educar. Serían las dos estrategias. Hay que sensibilizar a la sociedad para que amplíen la visión, no solamente esa visión de túnel que están teniendo del autismo, y por el otro lado, formar y mucho apoyo, pues que el docente no se sienta asustado, que el director además se sienta motivado y sensibilizado, porque ¿qué nos dicen las estadísticas? Las estadísticas nos dicen que el autismo va creciendo exponencialmente, va creciendo en una velocidad mucho mayor que todos los demás trastornos del neurodesarrollo. Entonces, si sumamos 2 más 2 son 4, de aquí a 10 años todos tendremos personas autistas en nuestra familia. ¿Quién dice que mi hijo o mi nieto no va a ser autista? ¿Quién dice que mi hijo o mi nieto no se va a casar con una persona autista? Entonces, o bien porque nazca el autismo en nuestra familia, o bien porque nos aliemos con familias con autismo, el autismo a la larga va a estar muy, muy presente en todas las personas. ¿Qué es lo más difícil de superar para un joven que tiene un nivel de conciencia y que sabe que es autista, independientemente de cuál sea su grado en el espectro del autismo? Porque normalmente la adolescencia es una edad tan compleja donde queremos la aceptación del otro y al ser diferentes es como que nos marcaran con una etiqueta. Mm, a ver, la inflexibilidad cognitiva, o sea, esa tendencia a ser inflexibles, creo que es lo más complicado, no solo en la adolescencia, sino en cualquier edad. Pero en la adolescencia se marca muchísimo el hecho de que el chico, la chica, se hace consciente de que él es diferente. De hecho, siempre lo ha sido. Cuando tú trabajas con autistas en edad de adolescencia o de adultos, tú le preguntas, ¿tú sientes que eres distinto a los demás? Sí, toda la vida, desde que yo era pequeño. Entonces, el saber ya que esa diferencia no es ser menos, sino simplemente ser distinto, ayuda mucho porque así como les cuestan algunas cosas, superan a los demás en muchas otras. Entonces es ayudar al niño a ver que o al adolescente, a ver cuáles son sus fortalezas y hacerse sentir valioso por ello, ayudarlo a entender que él no es terco ni raro, sino que él tiene un cerebro inflexible y que eso es lo que le hace ser un poquito diferente y que bueno, y que la inflexibilidad, la única manera de trabajarla es poco a poco irle haciendo más adaptable el entorno, ¿no? Darle herramientas muy concretas. No le podemos decir, pero es que tienes que socializar, pero es que tienes que hacer amigos, es es una presión social muy Sí. grande. Hay que ver el concreto, a ver, ¿cómo te paras? ¿Cómo hablas? ¿Cómo miras? ¿Qué te parece si lo hacemos así? Prueba de esta manera. Cuando hayan varios amigos, no puedes mantenerte afuera. Acerca tu cuerpo. Mételo cerca de donde ellos estén, porque ellos con esa actitud van a entender que tú sí quieres ser parte del grupo. Porque lamentablemente la gente cree que a la persona autista le gusta aislarse. Y no es que le gusta aislarse, es que las veces que trata de incorporarse le ha ido tan mal que sabe que aislado está más tranquilo y más seguro. Entonces, es brindar ese acompañamiento concreto, muy, muy implícito, muy explícito, para que la persona logre descubrir sus nuevas, ser competente pues a nivel social. María Virginia, gracias por todas estas herramientas, todos estos tips que nos permiten comprender un poco la condición del niño autista y sobre todo saber cómo podemos potenciar todo lo que ellos pueden desarrollar. Me quedo con ese ejemplo que diste, que genios de la historia, de la ciencia, han tenido esa condición y han logrado superarse. Feliz día para ti. Chévere, gracias. Estábamos conversando con María Virginia Ortega, ella es psicopedagoga. Nosotros nos despedimos y lo hacemos justamente con esta información. Tony Bennett murió a sus 96 años de edad. Él justamente el 21. Y el mundo se despidió de quien ha sido un gran legado musical, mucha pena entre los que le querían y admiraban. Las redes sociales se llenaron entonces de mensajes honrando su memoria. Las palabras de Lady Gaga, por ejemplo, eran las más esperadas en ese momento, pues ella fue la persona con la que compartió éxitos al final de su carrera, pero los mensajes no llegaron ese mismo día. El cariño que se tenía mutuamente era de dominio público y tal vez por eso a la cantante le ha costado tanto despedirse de él públicamente, pero lo ha hecho
en las últimas horas. Por eso ha publicado en su cuenta de Instagram unas bellas palabras para despedirlo. Textualmente dijo así: extrañaré a mi amigo para siempre, extrañaré cantar con él, grabar con él, hablar con él, estar en el escenario juntos. Con Tony tengo que vivir mi vida en un túnel del tiempo. Tony y yo teníamos este poder mágico. Nos transportamos a otra era, modernizamos la música juntos y le dimos una nueva vida como un dúo de canto. Así empezaba diciendo, haciendo referencia a esos momentos que compartieron con la música como nexo de unión. Con este mensaje nos despedimos el día de hoy y les esperamos mañana martes en un nuevo programa en Buenos Días por BPI TV. Sigan disfrutando de nuestra programación.